Vi una persona que daba un grito de aliento y de agradecimiento a Dios, porque Dios la acababa de librar de la muerte ante un accidente. Y ella gritaba: doy gracias a Dios porque Él es bueno y me libró. Yo meditaba en esto, y yo creo que ese grito debe salir de lo fondo de nuestro corazón cada oportunidad que tengamos, porque Él nos ha librado de la muerte eterna. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? El Señor te ha librado de la muerte eterna. Ibas a una muerte segura y el Señor se atravesó en tu camino, te rescató, te redimió. Y hoy podemos decir: gracias Dios, tú eres bueno. Dios es bueno, Él es maravilloso para con todos nosotros. Estamos contentos porque sabemos que Dios está obrando su perfecta voluntad en cada uno de ustedes. Dice un hermano así un poquito en broma, dice: en algunos más lentos que en otros, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Y Dios está obrando en nosotros, pero el detalle de aquí todo esto, decían, el meollo del asunto es que no te regreses ni te quedes estático, sino que dejes que Dios siga trabajando en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué cree que vamos a hacer en estos momentos? Vamos a levantar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El lunes platicaba, fue el lunes, ¿verdad?, con mis hermanos en la junta, y yo les decía: yo siento hacer esto ya, y vamos a pasar los ofrendarios. Si antes, ¿sabe qué quería? Poner una cajita aquí, como en tiempos antiguos, pasar, cantamos un cantito, pasen todos los hermanos a ofrecer. Pero no es el detalle de que si lo das por texto, lo das por online. Lo que yo he venido y lo que el Señor viene hablando a mi corazón es el momento tan especial que es el Señor traerle nuestras ofrendas delante de Dios. Yo sé que en nuestro corazón y en nuestro espíritu nos estamos reverenciando delante de Dios cuando lo hacemos, cuando mandas tu texto con tus diezmos y ofrendas, cuando escribes tu cheque y lo depositas. Pero esto de la pandemia nos estuvo cambiando muchas cosas, ¿verdad? Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y lo va a seguir siendo por los siglos. Tal vez en el futuro, no sé, vamos a cambiar y vamos a tener criptomonedas, no sé, que ya va la cosa bien avanzada. Pero hoy por hoy queremos pasar estos ofrendarios, y usted puede depositar. Ahí por ahí hay un sobre. Si no hay un sobre, levante la mano, le podemos pasar uno. Si usted necesita un sobre, por favor levante la mano ahorita. Queremos darle el tiempo. Tal vez me podrá decir: pastor, me está cambiando todo el protocolo del servicio. Sí, lo estoy cambiando, pero quiero que entendamos algo, que cuando lo hacemos podamos agarrar ese sobre. No sé si tú ya lo mandaste por texto como yo, pues vamos a agarrar el celular y vamos a presentarnos delante de Dios con el detalle es cuando tú te presentas delante de Dios con tu ofrenda. Jesucristo una vez estaba así en la sinagoga, parado a un lado de donde daba la ofrenda, y dice que venían y traían la ofrenda, y Jesucristo miraba cuánto echaban, y no para ver quién daba más, sino para ver quién daba de su corazón. Y vino una mujer, echó 2 moneditas, 2 blancas, dice la Biblia, y dice: esta mujer ha dado más que todos. Decían los ricachones del tiempo, me imagino yo, no sé, le eche la imaginación. Pero si nosotros, pues, ¿cómo te ocurre que ella dio más? Yo, si miraste, Jesús, lo que yo eché. Y dice Jesús: porque ella dio de lo que no tenía, todo lo que tenía, ahí lo dejó. Importante es la obediencia a Dios. Hacemos esto por obediencia. Mis diezmos yo los traigo, mis ofrendas las traigo por obediencia y por amor a Él. Tú amas a Dios, tú vas a poner tus finanzas a sus pies. Yo quiero invitarte, si ya tienes tu sobre, si ya estás listo, si no lo tienes, no te preocupes. Dios va a seguir proveyendo. Lo importante aquí es esto: Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce tu corazón. Ahí donde estás, toma tu sobre. Si ya lo enviaste, levanta tu mano delante de Dios. Dile: Señor, aquí estoy, Señor, con humildad, con respeto.
quiero honrarte en esta hora. Señor, traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el dador de toda buena dádiva, que tú eres el dador, Señor, y que tú nos sostienes. Y yo puedo ver aquí, Señor, que no nos hace falta nada. Tú estás supliendo hasta el día de hoy, Señor. Hoy te traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas delante de ti, Señor, y queremos que tú nos mires con agrado nuestra ofrenda, Señor. De nuestro corazón, Padre Celestial, hemos decidido en obediencia hacer esto delante de ti. Señor, yo te pido que multipliques estas finanzas, que sigas, Señor. Si alguien hoy está divagando, Señor, en el hecho de que tal vez mañana le vaya a faltar, seas tú, Señor, asegurándole en su corazón que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Señor, hoy te pedimos, Dios, que a recibir estas ofrendas, a recibir estos diezmos, Señor, sea de la misma manera que te estábamos cantando hace un momento. Sí sé, Señor, que había un gozo, Señor, en ti, que te alegrabas y te gozabas en medio de la alabanza de tu pueblo. De la misma manera, Señor, queremos ver esa sonrisa pintada, Señor, cuando nos presentamos delante de ti, Señor, en esta tarde con nuestra ofrenda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Van a estar pasando por ahí los ofrendarios. Amén. Una vez más podemos decir: Dios es bueno. Amén. Este próximo sábado, ya es 23 este sábado, ¿verdad? Sábado 23 de octubre. Pero el 22, desde el viernes se van. Yo estoy pensando en sábado porque alguien me obligó a ir en sábado para allá. Pero a partir del viernes 22, las hermanas tienen su retiro. Todas las damas van a estar desde el viernes, van a estar sábado y se regresan domingo en la mañana. Y va a ser un tiempo para dedicar para Dios, un tiempo para dedicar para el Señor. Y yo siempre he dicho esto: no es el programa que podamos llevar para ellas, sino la disposición de buscar de Dios en ese momento, de apartarte para Dios. Dios toma ventaja de eso, porque muchas veces no hacemos tiempo. Dios toma ventaja de eso y se toma el tiempo para bendecir su vida. Hermanas, todas las damas, les invitamos. Se van el viernes 22, empiezan a las 7 de la tarde. El lugar es en Crockett, Texas. Está como a 2 horas y media de aquí, dependiendo quién maneje. Si yo manejo, a 3 se me hace. Pero va a ser un tiempo especial para ellas. El viernes 22 se van, empiezan, están el sábado con las plenarias y recibiendo palabras. Así es de que les invitamos. Si usted no se ha anotado, acérquese con Mayra, acérquese con Claudia, acérquese con mi hermana Eloísa y pida indicaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene un costo de $35, el cual incluye comida, incluye el material que se va a usar. Prepárese, hay un lugar para usted allá. Solamente tiene que llevarse su almohada preferida, su cobijita, que creo que va a estar fresquecito, va a estar agradable como en estos días. Pero creo que ya va a estar el calor del Señor. Amén. Ahí entre todas ustedes el Señor va a traer palabra para ustedes. Es que la invitación está en pie para todos y que puedan, todas mis hermanas que puedan anotarse e ir. Bueno, vamos a entrar en materia. Ahí la semana pasada estábamos enseñando Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. O una vez más lo vamos a leer hoy. No se me desespere. Solo que me quedé a la mitad del camino. Y hoy, con la ayuda del Señor,
vamos a dar otro avance. Yo le decía a Chuy, no me va a completar, voy a tener que hacer otro. Pero gloria a Dios porque el Señor está orando. Y ¿sabe qué es lo que más me emociona de esto? El Señor me está hablando a mí, y espero que de la manera te hable a ti. Espero que de la misma manera como el Señor me habla a mí, te hable a tu vida también. ¿Por qué no cierra sus ojos en esta hora? Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido cantarte, hemos podido levantar nuestra voz a ti en agradecimiento, en adoración a ti, Señor, reconociendo quién eres tú, reconociendo tu grandeza, tu santidad, Señor. Hoy, Señor, estamos alistándonos para estudiar tu palabra. Sé tú hablando, Señor. Sé tú trayendo la fortaleza necesaria, Señor. A través de tu palabra, sé tú trayendo ese aliento, Señor, que tal vez necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 21 del libro de Apocalipsis encontramos una de las descripciones más hermosas de lo que va a ser el tiempo que cuando vamos a estar en el reino de los cielos, cómo será la vida ya en el reino de los cielos. Juan nos dice que vamos a tener una comunión perfecta con Dios. Dice Juan que Él mismo va a enjugar todas nuestras lágrimas de nuestros ojos, que ahí no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Mientras leía, yo encontraba que el cielo es un lugar de felicidad plena, un lugar de una felicidad plena, perpetua y perfecta. Quiero que piensen en este momento: felicidad plena, perfecta y perpetua, para siempre. Al final de nuestro camino nos espera ese lugar de reposo, ese lugar donde vamos a poder estar disfrutando de la presencia de Dios sin interrupciones, mirándole a Él cara a cara. Cuando yo leía este capítulo y cómo Juan describe, cómo el Señor le da esta visión, y puedo ver que wow, qué tremendo. Al momento que tú lees eso dices: qué paz tan tremenda. Pero ¿qué sucede en el intermedio? Durante nuestro peregrinar en este mundo, durante este tiempo que estamos viviendo aquí en este mundo. Dice la Biblia que tendremos que enfrentar muchas dificultades. En el capítulo 21, versículo 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. Y cuando yo me quedo pensando en esto, digo: ok, se trata de una pelea, se trata de una batalla. Y cuando encontramos que el Señor nos está preparando, nos quiere equipar para poder pelear esa batalla fielmente. Cuando yo miraba y decía: hay una guerra que pelear, y tristemente no todos van a estar del lado correcto. Tristemente muchos se van a decir: oye, no, esto como que no es para mí, esto como que no es lo que yo esperaba. Y me llamaba la atención el versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. Perdón, Stephanie, no está esto en las escrituras, pero que yo te mandé. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese grupo de personas no va a entrar al cielo. Pero esto es lo que me llamaba la atención: quien encabeza la lista de este grupo de personas son los cobardes. Son los cobardes. Y sin lugar a dudas,
los que estamos del otro lado, los que somos escogidos, el Señor busca personas valientes. Dice la Biblia, los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Serán condenados el día de juicio por su cobardía. Quiero decirte de esta manera: el reino de los cielos es para valientes. Jesucristo hablaba en el Evangelio según San Mateo y decía: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Quiénes? Los valientes, los que son violentos. La vida cristiana se trata de coraje y de determinación. El cristiano se encuentra en un campo de batalla. El cristiano se encuentra peleando al lado de Dios en contra de las tinieblas. Y déjame decirte una vez más: los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. El que no está dispuesto a recibir burlas, el que no está dispuesto a mantener sus convicciones sin importar el qué dirán, el que no está dispuesto a vivir la vida cristiana de manera piadosa por el Señor, ese no va a estar listo para estar en el reino de los cielos. Y lo que hablaba hace unos momentos: en el mundo, decía Jesucristo, tendréis aflicción. Termina diciendo: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero una de las cosas, algo que el Señor profetizó, fue eso: que íbamos a tener aflicción. Y muchos de los gente que viene a la iglesia y que vienen tratando de encontrarse con Cristo, vienen con una idea utópica, una idea falsa de que cuando se convierta todos sus problemas se van a quitar. Nomás aceptando a Jesucristo, todos los problemas, todo se te va a quitar. Y Jesucristo no fue lo que dijo. Decía en Hechos capítulo 14 versículo 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjate lo que está diciendo aquí Lucas: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué nos está avisando esto? Que vamos a tener problemas. Pero ¿qué dijo Jesús? Confiad, yo he vencido al mundo. No te estoy tratando de hablar de un sermón derrotista esta tarde. Tal vez la manera que estoy iniciando está un poquito: bueno, pues ¿qué quiere, pastor? Entonces, ¿qué quiere, que me vaya llorando a este lugar? No, ahorita vamos a hablar qué es lo que Dios tiene para tu vida. Cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo, le hablaba y decía que todos aquellos que quisieran vivir piadosamente por Cristo Jesús padecerían persecución. Según de Timoteo capítulo 3 encuentras esto, versículo 12. El verdadero cristiano que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. ¿Se acuerda que creo que fue la semana pasada o la semana antepasada, les decía yo que hay unos hermanos que parece que son de la secreta, que nadie sabe que son cristianos, más ustedes? ¿Por qué? Porque no quieren, porque luego me van a decir, ¿sabes? La gente te demanda. Tú le dices que eres cristiano, no que eras cristiano, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Es un buen método para nosotros estar alertas. Agarran una bocina: ¡hey! Yo estoy siguiendo a Cristo, debo hacer esto y esto y lo otro, para que ellos te digan: no lo hiciste bien, y nos demande. Cuando Josué estaba a punto de entrar a conquistar la tierra de los cananeos, Dios le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Tal vez tú me dirás: bueno, sí, pastor, se ocupa fuerza, fortaleza para ir a pelear en contra de, a entrar a una guerra. Pero no, el versículo no dice eso. Lo que el versículo está diciendo: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No le dice esfuérzate porque vas a ir a pelear. Dice: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. El mayor adversario que Josué tenía era su corazón.
El Señor nos dice: esfuércense, sean valientes. Hay que tener coraje para caminar el verdadero evangelio. Esa lucha que tenemos que presentar para poder estar caminando en santidad y en obediencia a nuestro Dios. La lucha para poder cultivar ese carácter perfecto, el carácter perfecto de Cristo Jesús, se vea reflejado en nosotros. Esa lucha por no amoldarnos a este siglo, a las ideas de este siglo. Esa lucha la describe Pablo en el capítulo 6, versículos 10 al 20. En el capítulo 6 lo empieza a describir. Y cómo encontramos y leíamos desde la semana pasada que Él busca soldados, pero no solamente te deja solo, sino que te da las herramientas. La semana pasada hablábamos acerca de esa armadura para poder pelear en la luz contra las tinieblas. Y Pablo le hablaba a la iglesia en Éfeso, y quiero leer desde el versículo 10 en el capítulo 6 una vez más, si me puede acompañar. Efesios 6, capítulo 10 en adelante. Estar leyendo otra vez hasta el 20, aún si no lo termino, pero quiero que me acompañe. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las enchancas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La palabra de Dios es bendita. Semana pasada estuvimos hablando acerca de estas armas, y estuvimos hablando que teníamos que ceñir con ese cinto de la verdad, esa coraza de justicia, calzados los pies, decía, con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que estar listos para poder pelear, para correr, para poder dar defensa de ese evangelio en el cual hemos creído. Y hoy queremos seguir adelante. Versículo 15 nos habla acerca de el escudo de la fe. Versículo 15, capítulo 6 dice: pero sobre todo, tomad el escudo de la fe. Los soldados romanos utilizaban dos tipos de escudo. Uno era pequeño, que se amarraba aquí con una especie de unos cinturones de cuero. ¿Sí tienen las imágenes? El escudo pequeño que lo usaban para pelear cuerpo a cuerpo. Ese no. Pero tenían otro, que es como el que están mirando, que era como de 1,5 metros y tenía una forma curviada, ¿sí? Y ese escudo que están mirando ustedes ahora ahí, ellos lo utilizaban, era una estrategia que tenían con ese escudo, porque el enemigo les atacaba con unas flechas empapadas con brea y encendidas con fuego, que si no traían ese tipo de escudo podían morir, podían ser heridos fuertemente. Esos eran los escudos que usaba el ejército romano,
que es lo que Pablo pudo haber visto en esos tiempos, porque era el imperio romano lo que estaba gobernando en esos tiempos, en esa área. Bueno, así también sucede con el cristiano. Continuamente dardos de fuego de parte del maligno nos están atacando. Y si tú no tienes un escudo por el cual defenderte, los dardos no van a parar, van a llegar a ti. ¿Qué son los dardos de fuego? Son pensamientos del maligno que nos incitan al pecado, a la desconfianza y al desaliento. ¿Has sentido alguna de estas tres? Alguien va a decir, yo las tres ahorita. Nos incitan. Permíteme, es que a veces esos pensamientos llegan y nos golpean fuertemente, y si no estamos preparados para combatir o para presentar defensa, nos pueden hacer daño. Todos los creyentes, todos los redimidos por la sangre de Cristo, son tentados con este tipo de pensamientos. Y ven, si tú tienes 5 minutos que te acabas de convertir, ya has de estar teniendo ataques de esos de parte de Satanás. Pensamientos de inmoralidad, pensamientos de odio, pensamientos de amargura, pensamientos de ira, envidia, mundanalidad, temor, el desaliento, la duda. ¿Cuántas veces la duda no viene y ataca a nosotros fuertemente y nos pesca mal parados? Y resulta que nos tambaleamos y que ya queremos, nos desanimamos y hasta que queremos colgar las arpas. La duda nos asalta en medio de situaciones que vivimos, en medio de situaciones de la vida. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción? Bueno, tenemos aflicciones por todos lados. Ha habido momentos en tu vida, ha habido momentos en mi vida en que la situación ha estado difícil. Y tal vez has volteado al cielo, Señor, en realidad estás aquí, en realidad estás ahí. Dice Pablo, tienes que estar preparado con el escudo de la fe. Tómate el escudo de la fe, dice Pablo, para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. No se está refiriendo a situaciones que nos pasan. No se está refiriendo a que si la enfermedad te golpeó, a que si la economía cayó y pues son situaciones que estamos viendo, sino que en medio de esas situaciones, ahí es donde aprovecha Satanás para estarte tirando dardos de fuego, para desanimarte, para que puedas decaer en tu fe y pescarte mal parado. En muchos renuncian de su fe. Dardos de fuego del maligno. Puedes estar leyendo la Biblia, puedes estar orando, y ahí en ese momento te asaltan los pensamientos. No sé cuántos hayan leído el libro El progreso del peregrino, muy viejito, sé que a lo mejor ustedes no, nomás yo soy el viejito. Y hay una película también que se llama El progreso del peregrino, y habla de Cristiano, cómo va Cristiano caminando. Y una de esas, Cristiano pasa por un lugar donde empieza a escuchar majaderías, blasfemias, y él pensaba que salían de él mismo, pero no, estaba siendo atacado. Y así mismo, esa película me gustó mucho. Cuando los que han leído también el libro, cuando puedan ver el libro, si no la película, El progreso está algo viejo, pero describe literalmente cómo somos atacados. Y Cristiano va ahí escuchando todas estas blasfemias, y él en cierto momento empieza a tener dudas y pensando que está saliendo de él en su caminar, en su peregrinar. Hay veces que Satanás va a venir y traerte esos dardos, y aún en medio que estás en medio de tu tiempo para Dios, va a querer perturbarte. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Verdad que nos pasa? O sea, puedes estar mirando la televisión, puedes estar bueno, ya no se lee el periódico, ¿me estoy aviejando o qué? Puedes estar leyendo algo, pero cuando en el momento que quieres empezar a leer la Biblia, ahí empieza en tu pensamiento, acordándote de todo lo que tienes que hacer la semana, de que si en realidad pagaste el bill que tienes que pagar, que si,
te llegan dardos. Dice el apóstol Pablo en Romanos, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuando yo quiero estar haciéndolo bien, resulta que ese mal me está bombardeando y Satanás aventándome sus dardos de fuego. Cuando me propongo buscar de Dios, me sobresaltan esos pensamientos. No cuando voy al cine. Satanás está tranquilo cuando tú andas haciendo otras cosas. Pero cuando te quieres poner a orar, a leer la palabra, a escudriñar la palabra de Dios, Satanás va a empezar a tirarte esos fuegos, esos dardos de fuego, perdón. Es necesario usar el escudo de la fe. Dice el versículo 11 del capítulo 6: vestido de toda la armadura de Dios para que pueda estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás tiene acechanzas, te está acechando todo el tiempo. Y sabes una cosa, que Satanás es experto en esto, porque lleva millones de años haciendo lo mismo. Y te va a querer estar atacando, y va a estar atacándote cada vez que pueda. Por eso es necesario, dice el versículo 16, perdón, sobre todo tomar el escudo de la fe. Cuando nosotros entendemos de que Pablo habla y dice: toma el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No dice algunos, todos. Y tenemos que entender que estamos siendo atacados. Si tú no has podido, ahorita mientras cantábamos unas canciones me llamó la atención: Señor, traigo tu presencia a mi casa, traigo tu presencia, reina, en mi hogar. Y qué importante es eso, porque muchas veces vivimos nuestra vida a la y se va. Y es importante que seamos intencionales en cada cosa que hacemos. Esa confianza en Dios y en su palabra, esa es una única protección que tenemos en contra de esos ataques. Escúchame bien: en Dios y en su palabra, que son la misma cosa. Si estás teniendo temor, estás teniendo duda, o dudas del amor de Dios, protégete con sus promesas. Dice Romanos 8:39: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios. Si Satanás viene con sus dudas, con sus dardos, tratando de meterte duda, respóndele con la palabra. Jeremías 31:3, como me encanta este versículo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Protégete con el escudo de la fe. Tenemos que pensar con la palabra de Dios. Escúchame esto: tenemos que pensar con la palabra de Dios. La única manera que nos podemos proteger de los dardos de Satanás es trayendo la palabra a nuestra mente, trayendo la palabra a nuestro corazón. El escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Cómo voy a poder protegerme? ¿Cómo voy a poder tener ese escudo si no leo la palabra de Dios, si no escudriño la palabra de Dios? Dice Romanos 10:17: la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Escúchame: lo que tú estés alimentando en tu mente es lo que te va a dar la victoria o una derrota. Si lo que estoy pensando es contrario a lo que dice la palabra de Dios, entonces es mentira. ¿Sabías que Satanás es el padre de la mentira? Podrá decir: pero suena lógico.
No, no, no. Es mentira. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces es mentira. Fíjate, algo que te voy a compartir. Dios nos llama a que descansemos en Él, a que confiemos en Él. Una vez yo estaba empezándome a sentir un poco preocupado por diferentes tareas, diferentes proyectos que tenemos también en la iglesia. Y estaba empezando a afanarme, que definitivamente decía: no me va a alcanzar el tiempo para esto, al menos que no duerma. Y a mí me gusta dormir. Pero inmediatamente cuando yo estaba pensando eso, dije: no. Y ese afán me estaba abrazando, me estaba empezando a preocupar. Me vino la palabra. Cuando Pablo escribía a la iglesia en Filipos, en el capítulo 4, que les decía: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Por nada, dice, estéis afanosos. El cristiano, literal, así, se lo voy a decir, no tiene que vivir su vida afanada. No, dice el Señor, por nada. Mira los lirios del campo, no se preocupan, los pajaritos no se preocupan. Y nosotros preocupados. Es que lo que vamos a comer mañana. Decía alguien: el bill de la luz me salió bien caro. Ese bendito bill de la luz. Yo decía: caray, hermanos, no nos afanemos. La palabra lo dice. Cuando el afán empieza a abrazar tu corazón, dices: ¿sabes qué? No me voy a afanar. Sí, yo sé que tengo que pensar y tengo que realizarme qué voy a hacer. Pero cuando el afán empieza a abrazarte, ahí es donde empieza el problema. Si no está de acuerdo a la palabra, porque yo pensé: pues es lógico que me empiece a afanar, porque pues tengo todo y no da, se baja el cero y no contiene, decimos. Pero la palabra me dice: por nada estéis afanosos. ¿Qué crees? Por mucho que te dé lógica, no es verdad. Tenemos que aprender a descansar en las promesas de Dios. Ese es tu escudo de la fe. Esas promesas que están en la palabra de Dios, tienes que guardar en tu mente y en tu corazón, para cuando venga el día malo, para cuando venga esos dardos del enemigo que te van a llegar, te van a atacar. No importa si estás pasando una tribulación o no, Satanás está tirándote dardos para hacerte decaer de tu fe. Tenemos que tener fe. Y como decíamos hace un momento, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Escuché esto y lo escribí. Lo que está escrito en la Biblia es más cierto que lo que tú estás viendo con tus ojos. Lo que está escrito en la Biblia es más cierto que lo que tú puedes estar viendo con tus ojos. Es más seguro la Biblia que lo que tus ojos ven. Cada caída, cada pecado, más bien, lo que es cada pecado que cometemos es el resultado de creerle a Satanás y no a Dios. Todo pecado es un acto de incredulidad. Todo pecado es un acto de incredulidad. Pero déjame decirte la contraparte. Toda victoria es un acto de fe. Toda victoria es un acto de fe. No puedes caminar tu vida si no estás cimentándote tu fe, lo que es en la palabra de Dios. Dardos del enemigo, tenemos un escudo. El escudo del cristiano es la fe. La fe la fe te pone a Dios enfrente de ti. ¿Por qué digo esto? Porque te abre los ojos del alma para que puedas ver a Dios, puedas ver a su poder, puedas ver su amor. Muchas veces hemos pasado situaciones difíciles, y cuando volteamos a ver al Señor, a través de su palabra, el Señor nos ha hablado. Yo por eso amé este versículo de Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Por eso
Moisés pudo enfrentar al faraón con coraje, no porque Moisés era muy valiente, estaba bien rajado allá en la salsa ardiente, estaba echándose para atrás. Señor, yo no voy, mira, soy tartamudo. El Señor dice: tú vas. ¿Sabes por qué? Porque él, Moisés, estaba viendo al invisible. ¿No se has visto esas caricaturas de cuando un animalote se va a comer a un perrito y el perrito primero está asustado, pero de repente el malo está a punto de comerse, y de repente el perrito se empieza a reír y el malo empieza: pues, ¿qué tienes? Pues nada, que atrás del malo está uno más grandote que viene a ayudarle al chiquito. Mi hermano, cuando venga la duda, cuando venga Satanás a crearte, tú tienes que estar como viendo al invisible. El Señor está de mi lado, Él no me va a dejar tirado, Él me va a levantar y me va a dar las fortalezas necesarias para vencer cada acechanza de Satanás. Moisés no era valiente, no era tan valiente, simple y sencillamente Moisés era creyente. Él se sostuvo como viendo al invisible. El Señor está de tu lado. ¿Sabes cómo me he dado cuenta? Porque lo he leído en su palabra. Y eso es lo que me mantiene con coraje, con determinación a seguir caminando hacia adelante. Mi hermano, mi hermana, el Señor no te deja solo. El Señor no te ha dejado sola. Fe en Dios y fe en la Biblia es exactamente lo mismo. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que escudriñar, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Esta mañana platicaba con mi esposa. Yo le decía: simple y sencillamente lee y vuelve a leer y vuelve a leer lo mismo. Mientras el tiempo que estábamos estudiando unas clases teológicas, estábamos preparándonos, el Señor cómo habló a mi vida, me confrontó, cambió cosas que yo tenía ideas erróneas, porque solamente escuchaba por ahí que el predicador decía cosas y yo me las creía todas. Y de repente: ayúdate que yo te ayudaré. Amén. Eso no está en la Biblia. Y cuando vamos a la palabra de Dios, escúchame, sí te da fortaleza, pero también te confronta de cosas que estamos haciendo que necesitamos ser cambiadas. Y la Biblia es vida. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que Él nos enseñe, escúchame, no se va a tratar de pasarte 12 horas o de aventarte las 4 vigilias del mes, que no tiene nada de malo. Pero si quieres que el Espíritu Santo hable a tu vida, búscalo en la palabra, en oración y en la palabra. Porque si tú nada más lo buscas en oración, van a ser tus ideas y tú. Pero el Espíritu Santo te tiene que llevar, sí, cuando el Espíritu Santo está obrando en tu vida, te tiene que llevar a la palabra. Te tiene sí o sí que llevar a la palabra. Tenemos que leer su palabra. Tenemos que ese es su escudo. Había una de las imágenes que estaba mirando acerca de los soldados romanos, donde se hacían círculo y se rodeaban todos con el escudo. Ninguno dardo les podía pegar nada. Yo dije: Señor, que si podamos, la iglesia, poder abrazarnos todos y con el escudo de la fe poder estar protegiendo no tan solo mi vida personal, sino la de mis hermanos también. Es necesario que tomemos este escudo de la fe. Después el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. El yelmo no era ninguna otra cosa más que el casco que mira usted aquí a mi lado derecho, a su lado izquierdo, que servía para proteger, obviamente, la cabeza. Ahora, Pablo, cuando hablamos del yelmo de la salvación, cuando Pablo dice el casco de la salvación, Pablo, acordémonos otra vez más, está escribiendo a personas cristianas. Sí, capítulo 1, versículo 1: a los santos
que están en la iglesia en Éfeso. A eso les estaba escribiendo. No le estaba escribiendo a gente que no tenían conocimiento de la salvación, sino a personas que ya se habían apropiado de la salvación. A esas personas les dice: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué les quería decir? Que ellos tenían que descansar en el hecho de que la salvación final está en las manos de Jesucristo. Tenían que descansar en eso. 1 Tesalónica capítulo 5 versículo 8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo dice: ese yelmo de salvación es esa esperanza que tenemos. No sé cuántos saben esto, que un día vamos a estar, esa esperanza de gloria, un día vamos a estar con Él, vamos a estar reinando por los siglos de los siglos. Y no sé si a ti te emociona esto, pero a mí me emociona mucho el saber que voy a estar delante de Él, voy a poder verlo en toda su plenitud, en toda su gloria. Y tal vez voy a estar como dicen los ángeles en este momento: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Un día vamos a llegar allá, pero tenemos que estar cubiertos con esa promesa. Cuando habla de esta palabra salvación, es una palabra que mira hacia el futuro, no una palabra que me va a rescatar, porque ya fueron rescatados. Ellos ya eran cristianos, ellos ya eran seguidores de Cristo. Pero cuando Pablo les decía: tomen el yelmo de la salvación, también tomen esa esperanza de que un día vas a llegar al final. No sé cuántos piensan en esto, pero yo sí tengo seguridad del que el Señor nos está equipando y te va a equipar y va a hacer todo lo posible para que tú llegues hasta ese día de gloria. El Señor es el único que va a poder hacerte llegar hasta ese día. Aleluya. Si queremos pelear bien nuestra batalla, si queremos pelear bien esa batalla, tenemos que tener bien seguros en nuestra mente. Fíjate, el casco que te cubra tu mente, que no te sobrecoja ningún temor. Y si no llego, y si no lo hago, déjame decirte: si vas solo no vas a llegar. Pero si el Señor está contigo, si tú has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, Él va a hacer hasta lo imposible para que tú llegues a ese día. Es Él. Es en Él, no es en mis fuerzas. Tenemos que ponernos esa promesa en nuestras cabezas para que Satanás no venga a hacernos dudar. Lo decía la semana pasada: a veces Satanás viene porque te equivocaste, porque debiste haberle cambiado ese canal de televisión a tiempo y no le cambiaste. Y llegaron los dardos de Satanás encendidos y te golpearon. Y tal vez te hicieron caer y fallarle a Dios. Y luego viene con otro dado los Satanás. Ya ahora sí no la vas a hacer. Le fallaste. Ya no acreditas. ¿Sabes qué? Ya te caíste de la gracia. Pero el Señor, que es fiel a su palabra, nos dice que la salvación es de Él. ¿Por qué tengo esa seguridad de que es de Él? Porque si lo hubiera dejado en mis manos, mira la historia, voltea a ver la historia en toda la Biblia. No sé cuánto le tardaría a Adán y a Eva el gustito de estar en el Edén, el gusto de estar platicando con el Señor todas las mañanas, y ahí la presencia de Dios. Fallaron, desobedecieron. El hombre tiende a desobedecer, porque esa es la naturaleza que decía Pablo. Estamos en un cuerpo de corrupción. Decía Pablo aquí en el capítulo 7: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando quiero hacer algo bien no lo hago, y cuando no quiero hacer lo malo resulta que ahí estoy haciéndolo. Ese es nuestro cuerpo. Pero Dios, yo digo que tuvo la delicadeza de venir a este mundo y a morir en una cruz de Calvario por mis pecados. No es que los merecía,
Yo no merecía nada, pero Él por amor a ti, por amor a mí, se entregó y murió por nosotros. No tenemos que tener duda de que Él es quien asegura nuestra salvación. Mismo versículo 17, parte B, dice: y la espada del Espíritu, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los soldados romanos usaban una espada como aquella que encuentra allá. Esa estaba, yo digo, decimos en mi tierra, chafita. No era, esa era para un soldado raso. Estaba mirando una espada como la que usó Julio César, que era de gladiadores. Dice: mira qué chulada de espada comparada a esa, pensé yo. Y la espada del Espíritu que enmarca aquí el apóstol Pablo, nos habla que es la palabra de Dios. Ahora nos enseña de que los cristianos no solamente, los soldados de Dios no solamente se defienden, sino que el soldado de Dios ataca y conquista reinos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debemos de defendernos, pero también tenemos que conquistar reinos. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes qué pasa aquí cuando Jesucristo le decía a Pedro que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella? Que no va a haber puerta que se quede cerrada en contra de la espada de Dios, de esa espada de justicia. Amén. La imagen que Cristo presenta aquí en este versículo es de una iglesia que está atacando las mismas puertas del infierno, y es por eso que te equipa con una espada. Tenemos que conquistar reinos. Hay un reino que conquistar, y para eso es la espada. ¿Por qué? La espada del Espíritu, me preguntaba yo. Porque fue el Espíritu el que la inspiró, que es la palabra de Dios. Porque es el Espíritu que nos ayuda a interpretar correctamente la palabra. Y porque es el Espíritu que habla a nuestros corazones a través de esa espada, de esa palabra de Dios. Por eso debemos de insistir, por eso debemos de predicar insistentemente, porque el Señor te ha dado esa palabra, esa espada tremenda. Ahora, cuando yo te hablaba de esa espada que presentan, que era que Julio César la traía, y que una espada muy bonita, déjame decirte algo. Esta espada que yo te traje hoy aquí para que miraras, la que yo digo, las chafitas, las que salen en caja de Zucaritas tal vez, esa no es la que te ha dado Dios. Dios te dio una espada de gladiador, una espada que no va a ser amellada, una espada que cuando atraviesa corta y cuando sale también corta. Una espada de dos filos. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios tiene que estar en nuestras mentes y nuestros corazones para atacar, porque hay gente que se te va a presentar y tú tienes que estar listo para presentarle del amor de Cristo, de que solamente en Jesucristo hay salvación. Me recuerdo hace tiempo yo decía: si tú no te sabes la palabra de Dios, dales tu testimonio, que acabo algo tienes que decirles. Digo, no, espérate, el Señor me corrigió, Chuy. Tengo que estudiar la palabra. Hermanos, no hay excusa para que es que yo no sé la Biblia. ¿Yo qué les voy a decir? Ponte a estudiar la palabra. Ese es tu trabajo. Somos soldados. Nos vinimos a pasear al parque. Estamos en una batalla. Estamos en una guerra campal, de la cual el Señor nos va a sacar victoriosos. Pero tenemos que prepararnos.
La guerra que estamos viviendo es una guerra que Satanás se ha hecho personal contigo. Y sucede aquí, en tu mente. El primer ataque que llega no lo va a tirar a tu mano para tumbártela. No. Va a pegarte a tu mente. Pero ¿qué crees? Decía alguien, cuando en una pelea el que pega primero pega 2 veces. Pues tú tienes que estar listo para pegar primero, porque Satanás no nos va a derribar, porque vamos en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Hay una armadura de Dios dispuesta para ti, que el Señor la diseñó especialmente para ti. Solamente tenemos que buscar de Él. Tenemos que buscar de su palabra. Esa espada, el Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí sabe que aquí en Gateway insistimos mucho en eso. Arrímate a estudiar la palabra de Dios, porque va a haber momentos en tu vida que la vas a necesitar. Jesucristo, cuando estuvo en tentación, ¿con qué le respondió a Satanás? Con la palabra. Escrito está, escrito está. ¿Y qué crees? Tú eres su hijo y tienes el carácter del Padre. Tenemos que reaccionar de la misma manera. Tenemos que atesorar la palabra para poder en el día malo contestarle a Satanás. Semana pasada lo mencioné, San Juan capítulo 17, versículo 17, cuando Jesucristo estaba haciendo esa oración sacerdotal, que le decía al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de verdad es la que va a venir a romper cualquiera de esas chanzas de Satanás. Timoteo, encontramos que Pablo hablaba y le decía que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, escúchame, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la final de todo esto? La finalidad de todo esto: de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. No me lo estoy inventando. Esta es la palabra de Dios. Tenemos que hacer la palabra vida en nosotros. Y después de que le escribe Pablo esto, después de ese versículo 27, entramos al capítulo 4. Creo que por el versículo 2, después Pablo le recalca, le dice a Timoteo: predica la palabra, predica la palabra. Tenemos que estar predicando la palabra de Dios. Así es como vamos a estar atacando a Satanás, y no solamente estar a la defensiva. La palabra de Dios debe ser predicada. La palabra de Dios tiene que ser predicada. En Hechos capítulo 20, 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué tremendo poder de la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas iglesias que están haciendo un montón de cosas, un montón de programas, pero no están predicando la palabra. La gente no se va a salvar con los métodos. La gente solamente se va a salvar a través de la palabra predicada. Es Cristo mismo obrando a través, cuando nosotros estamos predicando la palabra. No te detengas, mi hermano, mi hermana, a poder testificar la palabra, porque es mismo Jesucristo hablando cuando tú estás abriendo tu boca. Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, decía que dice: ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No te detengas de predicar, no te detengas de hablar la palabra. Cuando yo estaba estudiando inglés, yo tengo el mejor método de inglés para los que quieren aprender inglés. No hablas muy bien, pero hablas. Yo siempre he dicho: la palabrita que te aprendas en inglés, esa úsala, repítela, y luego la vas a empezar a ver a escuchar por todos lados. El versículo de la Biblia que te aprendiste hoy, el versículo que te quedó ahí en tu corazón, apúntalo, llévatelo, apréndelo y empieza a usarlo, empieza a soltarlo. Pásenle niños, empieza a soltarlo. Cuando menos esperes, ya te aprendiste 2, te aprendiste 3, te aprendiste 4, y Satanás se va a empezar a quedar desarmado. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? Espérame un poquito.
hay solamente una verdad, y esa es la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a ella. No hay nada, ningún método psicológico que va a poder sacarte a la depresión. Solamente la palabra de Dios, el poder de Dios obrando a través de su palabra. Yo pudiera llamaros hoy y poner manos sobre todos ustedes, y sé que Dios va a obrar maravillas, pero tu carácter no va a ser formado porque yo ponga mi mano sobre ti. Y Dios busca soldados con carácter, soldados determinados. Después les da dones. Ya son gratis. Pero Dios busca soldados que forjen su carácter como el de Él. ¿Por qué no cierras tus ojos en esta hora? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Esta palabra que es viva, que es eficaz. Señor, gracias porque es en tu palabra que encontramos ese consuelo. Gracias, Dios, porque es en tu palabra que encontramos esa sabiduría que viene de lo alto. Gracias, Dios, porque es tu palabra la que nos da fortaleza en tiempos difíciles. Cuando la duda ha llegado, cuando el desaliento ha llegado a nuestras vidas, tu palabra, Señor, nos ha hecho pararnos firmes. Nos ha hecho quedarnos firmes, Señor, parados y creyendo tu promesa, Señor. Hoy, Padre Celestial, yo oro y te pido, Señor, que esta palabra entregada siga siendo eco en los corazones de mis hermanos. Y que seas tú, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, obrando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos finalizado esta tarde con nuestro servicio y nos da mucho gusto que ustedes se hayan conectado a través de nuestras redes para escuchar el sermón de esta tarde. También queremos saber de que este sermón que ustedes escucharon fue de bendición para su vida, que ese es el deseo de nuestro corazón. Les invitamos a que se sigan conectando, que nos gustaría mucho más que nos acompañara en persona aquí en Gateway. Nosotros estamos ubicados en el corazón de Hockley y queremos invitarte. El día que puedas, acompáñanos en persona. Pero mientras tanto, te seguimos invitando. Conéctate a través de nuestras redes sociales. Estamos para servirte y queremos que Dios cumpla su propósito en tu vida. Bendiciones.